Buena tarde, noche para todos los asistentes a este último conversatorio del año 2025 de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Con este evento académico cerramos nuestra actividad eh, persistente de formar estadistas con visión de estrategas, de que participar colectivamente en esta tarea. Y qué mejor para dar un cierre con broche de oro a nuestra ingente tarea que hacer una reflexión de qué hemos sido capaces de concretar o qué no hemos sido capaces de concretar acerca del legado del libertador Simón Bolívar. Obviamente no vamos a entrar aquí en la discusión de que si eran los buenos los bolivarianos y los malos los santanderistas, porque esa es una discusión bizantina. Lo que vamos a tomar son como referencias muy puntuales algunos documentos del pensamiento del libertador y hechos específicos para no entrar en el debate de las disquisiciones y de las suposiciones. Y claro, tenemos dos preguntas, entonces con nuestros moderadores hoy vamos a trabajarlas pidiéndoles, como siempre, mucha concisión para que nuestras respuestas sean muy apuntadas a lo que nos ayuda. Dicho esto, y para no dilatar la presentación, vamos al grano, a lo concreto. Miremos puntos específicos del legado del libertador. El libertador Simón Bolívar murió, como decíamos, en casa ajena, con camisa prestada, y 7 días después, anteayer, se cumplieron los 200 años de que le hubiera dictado a los escribanos que estaban ahí cerca su último testamento, que es una pieza, además de literaria, de una grandeza espiritual impresionante, ¿no? Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Y le dio instrucciones a los militares para usar correctamente la espada, a los curas para cumplir con el sacerdocio y a los dirigentes políticos para trabajar por una patria distinta. Esa fundamentalmente es el legado del libertador. Pero él antes de morir venía desde cuando se decidió a hacer la campaña en Ayacucho, que ya la vimos aquí muy detallada hace un par de noches, cuando decidió hacer la campaña en Ayacucho y Junín, que el Congreso colombiano le bloqueó la posibilidad de que fuera él el comandante de las tropas en el terreno, algo que él hubiera querido porque era un hombre de 400 batallas y no sabemos cuántas campañas, y era un guerrero, y esa hubiera sido la gloria de él, haber estado en la gloria militar, obviamente, porque la grandeza política la tuvo siempre, haber estado en ese par de batallas, pero las intrigas no lo dejaron. Sin embargo, él venía desde el año 823, un año antes de estas batallas, venía promoviendo eh, la citación de los cancilleres o ministros plenipotenciarios, como se llamaba en ese tiempo, o embajadores, también les decían de alguna manera, para que se reunieran en Panamá. Él tenía una obsesión con Panamá y decía que solamente la cultura panamericana evitaría que el continente fuera blanco de un intento de la corona española o de otras coronas unidas a la española o por separado de querer conquistar el territorio. Le armaron toda una pilandera con un intercambio epistolar que tuvo con un funcionario británico y hasta el momento siguen los enemigos del Libertador tratando de opacar su gloria y no enfocándose en lo que él quería. Él quería una unidad panamericana y lo dejó clarito. Convocó el Congreso Anfictiónico, del cual hemos hablado varias veces en Panamá, y definitivamente no le funcionó porque se lo torpedearon los argentinos, los brasileños, obviamente, que tenían un rey y no querían nada de democracia en Latinoamérica ni de repúblicas. Y los chilenos no le caminaban mucho tampoco a eso porque no querían ser comandados, cada uno quería tener su propio feudo. Y los mexicanos haciéndole más atención a lo que tenían de vecinos al norte, que luego los invadió y les quitó un poco de territorio. Además de que el señor Hidalgo no cabía en el planeta, creía que él era el Hidalgo y el otro, los dos libertadores de México, ¿no?
ellos creían que después de ellos no había nada, ni antes de ellos menos. Todo estaba por debajo de ellos. Entonces le bloquearon esa unidad panamericana. Pero una cosa es que esos países o en esos momentos los estados estaban bloqueados y otra cosa es que los hijos del Libertador no hayamos sido capaces, después de tantos años, de promover una unidad panamericana, pero no la politiquería que ya conocemos aquí, de, o el oportunismo del señor Petro de pretender ser el líder de Latinoamérica, hablando insensateces frente a Estados Unidos, sin, sino de un liderazgo que enfoque la proyección estratégica del país, la geopolítica. El otro sueño del Libertador fue la Colombia unida. Nosotros después nos inventamos la palabra de que Gran Colombia. El Libertador hablaba era de Colombia. Colombia. Y Colombia era la Capitanía General de Venezuela, el Virreinato de la Nueva Granada o la actual Colombia y el Ecuador. Eso era la Gran Colombia. O la Colombia que Bolívar hablaba. Y él siempre hablaba de su Colombia. Luego, cuando fue al Perú y lo declararon dictador, creó otras repúblicas, la República de Perú y la del Alto Perú o Bolivia, su hija predilecta, y las trató de unir a la confederación, ya llamó una confederación, él la quería llamar la Confederación Colombiana. ¿Cuál era el sueño del Libertador? Él lo que quería era que esos 5 territorios y 6 con Panamá, que en ese momento era parte ya de la Nueva Granada, que también se unió en el 21, hicieran la plataforma de lanzamiento hacia el resto del continente para la unidad panamericana. Bolívar soñaba con formar un ejército panamericano, no venezolano, no colombiano, no peruano, no, un ejército panamericano y que nombraran al que quisiera de comandante. Él no estaba reclamando ese cargo. Para partir desde las costas del Caribe con una fuerza expedicionaria que fuera a España y recuperara todo lo que se habían robado y lo trajera de regreso. Y si tenían que ir hasta la mismísima Italia, la misma Roma, a recuperar lo que estaba en el Vaticano y en las iglesias de allá, tenían que traerlo porque eso era de aquí. Ese era el sueño del Libertador. Pero claro, sus enemigos estaban pensando en matarlo y en eliminarlo y no permitirle la gloria porque esa es la mediocridad del ser humano. Y en estos terrenos por aquí como tan tropicales, sí que se ve a cada rato. No es sino que en cualquier grupo humano una persona se destaque por X o Y motivo y le buscan todas las formas de hundirla, de minimizarla, de atacarla, de inventarle cosas que no son. Eso es característico. Quizás lo llevamos en la sangre porque venimos de los árabes que son bastante envidiosos. Pero Bolívar se fue a la tumba y hasta en el último documento público que firmó, que fue su testamento, o su proclama, su gran proclama, más que el testamento, que también lo produjo al mismo tiempo, su última proclama, que es el testamento político, siempre habló de que los pueblos, obedeciendo a los gobiernos y los gobiernos procediendo de acuerdo con las leyes y la constitución. Un hombre muy grande para lo que había en ese momento y todavía parece que no hemos entendido y aparecen un poco de payasos como Chávez y Maduro, hablando de bolivarianos y hasta los terroristas de las FARC, diciendo que son bolivarianos. Bolívar visualizaba que Panamá, por su ubicación geográfica, geoestratégica, su posición casi que equidistante entre el oriente del África, del Asia, corrijo, y el occidente de Europa, porque si cogemos un mapa y medimos sobre el terreno es casi que equidistante la posición de Panamá. Simón Bolívar veía, él era un geopolitólogo nato, él analizaba las cosas con una velocidad impresionante sobre los mapas y decía, Panamá tiene que ser el centro de la diplomacia. En ese tiempo no existían ninguna organización internacional porque la mayoría eran monarquías. Hacían alianzas como la Santa Alianza, hacían otras alianzas para atacarse entre ellos o para defenderse. Pero pensando en construir desarrollo, Bolívar fue un adelantado a su tiempo. Pero tiene tanto enemigo que le desconocen eso y aquí nosotros no podemos ser tan mezquinos en ocultarlo. Y Bolívar tocó los 2 temas esenciales de la geopolítica mundial, la diplomacia y el comercio. ¿Por qué? Porque detrás de las dos, si ustedes lo miran como con una lupa examinando,
Detrás de la diplomacia y el comercio han estado todas las guerras del mundo. Es decir, ha estado la seguridad. O póngase a pensar en este momento, ¿cuál guerra no ha sido por esas dos razones? Diplomacia y comercio. Era que porque un pueblo iba a aguantar hambre y se decidió invadir a los otros, eso es problema de comercio. Que uno de los dos no tiene que comerciar y el otro lo quiere cooptar. O que un pueblo vaya a atacar a otro, es problema de diplomacia. No se resolvió por la diplomacia. Y Bolívar, que era un visionario impresionante, intuyó que Panamá debía ser el centro. Es más, propuso, dijo, él soñaba que esa Colombia eh, que él concibía era una Colombia que abarcara todos los territorios que habían sido tocados o pisados parcialmente por las cuatro expediciones de Colón. Eso significaba para él la Colombia. Y arriba estaban pensando en la América, era porque le nombraron de una vez, le pusieron a esa parte del continente el nombre de América. Por eso llaman americanos. No es esa disquisición barata que tiene un poco de gente que no, que americanos somos todos. Sí, eso es cierto, somos todos, pero también tenemos que tener en cuenta que ese pedazo se llama América. América se llama, es el nombre original de Estados Unidos. Lo que pasa es que como se fueron uniendo unas colonias con otras y se fueron independizando, formaron un estado de la Unión Americana. Y después ya Estados Unidos. Pero realmente se llama América. Eso es como si aquí nos pusiéramos a pelear con los de Colombia, Huila, porque decirles que ellos no son colombianos, que los colombianos somos todos. Pues claro, somos todos, pero los de Colombia, Huila son colombianos de su gentilicio. ¿Qué hacemos si es la realidad? Entonces son unas disquisiciones estúpidas que se arman ahí, que no tienen ningún asidero. Pero lo que sí Bolívar pensaba era en esa Colombia, ese territorio que de alguna manera había sido tocado por Colón, o sea, el Caribe, la costa oriental de México, allá por Honduras y Guatemala, donde alcanzó a tocar de alguna manera con sus expediciones, no personalmente, sino descubiertas que enviabas a los geógrafos para que fueran construyendo lo que iban encontrando. Entró por, todos sabemos, por el Orinoco y quedó impresionado, tocó las costas colombianas, y luego los conquistadores que vinieron y lo que rindieron de informes, todo tenía que ver con ese territorio. Eso era lo que Bolívar soñaba, que esa Colombia heredera de Colón fuera la que se expandiera en el resto del continente y organizara esa defensa, y que el centro, el epicentro fuera Panamá para la diplomacia y el comercio del mundo. Era un hombre tan visionario que entendió el mapa, entendió la circunferencia que se armaba entre Occidente y Oriente y dijo, ese es el punto de encuentro. Por eso la capital de esa Colombia debe quedar es ahí. Años después, cuando todos estos mediocres que no han desgobernado llegaron con el afán y la rapiña del poder, se propusieron entre ellos que, bueno, si Bolívar dejó esa herencia, hagámosla. Ya el mismo un genio de esos dijo, oiga, pero ustedes son estúpidos, miren y verá que Panamá tiene la forma del cuello de un gallo. Y para matar un gallo no hay sino que torcerle el pescuezo. Entonces no es torcer a Panamá y matan a Colombia. Hasta allá llegaba la pobreza, porque Panamá todavía no se ha separado de Colombia y había la posibilidad de unirla pensando en eso, el centro del mundo en diplomacia y comercio. Y en ese tiempo todavía no existía ni Organización Mundial del Comercio, ni la ONU, ni la Sociedad de Naciones, nada. Todo eran estados que tenían sus soberanías, sus autonomías. Y el Libertador vio eso. O sea, lo que estamos viendo hoy en la organización geopolítica lo vio el Libertador. Lo que él no vio fue esta desgracia de gobiernos que tenemos. O también lo vio, pero no pensaba en eso. Otro sueño del Libertador era que todo el pueblo debería estar educado. Hay una anécdota muy interesante que inclusive la tengo en el libro del libro El Libertador, cuando una niña descalza llega a llorar para que le perdone la vida al papá y el Libertador le dice que no, toca fusilarlo. Y todos los que estuvieron testigos ahí contaron después que lo primero que le preguntó es que si ya estaba yendo a alguna escuela, a por lo menos aprender a leer y escribir. Eso reflejaba su famosa frase de que un pueblo ignorante es el instrumento de su propia destrucción. Y se lo dijo a Perú de la Cruz en forma indirecta en Bucaramanga. Digo, esta Colombia está condenada a ser gobernada por unas castas que se creen elegidos y que la van a sacrificar por dos generaciones.
Lo que pasa es que en ese punto dice que equivocó el Libertador. Ha debido multiplicar por 1000 el número, 2000 generaciones, porque no hemos podido evolucionar. Y la otra forma en la que dijo que había que educar al pueblo fue cuando afirmó clara y tajantemente en uno de sus documentos que personas de escasa capacidad intelectual no pueden ocupar altos cargos por mucha que sea su buena voluntad. Con eso que estaba diciendo, necesitamos pueblo educado, gente educada, y siempre proponía que las cosas tuvieran participación con la ciudadanía. Entendamos también que fueron 1000 problemas los que tuvo, 1000 envidias, 1000 luchas, y quizás su mente, que era tan rápida, no alcanzaba a lograr que los demás captaran lo que él quería. Por eso quienes han dicho que Bolívar se adelantó varios siglos a su tiempo no estaban equivocados. Entonces sigamos mirando ese legado porque es interesante. Bolívar fue abiertamente anticorrupto y anticlientelista. Hay varias historias. Una está en el diario Bucaramanga, cuando una señora de cierto nivel social fue a interceder porque su esposo, que ha sido un militar de la guerra, había cometido por ahí unos pecadillos, y fue a interceder por los privilegios de clase, y el Libertador simplemente le contestó: mi querida señora, el señor le falló a la ley y la sanción que le imponga el juez de la República se cumple, se cumple. Hay muchas anécdotas también que llegaban a proponerle cosas así como por debajo de la mesa, y decía: un momentico, llámeme a la persona, a la otra, y aquí de frente entre los tres hablamos del tema, a ver cómo es el cuento. Entonces era un hombre que tenía muchas virtudes. Defectos tenía, no, que era un humano como nosotros. También si le tocaba el brazo era como el de nosotros, de hueso y carne. Y si le tocaba el abdomen también era débil como el de nosotros. Y si le caía mugre en un ojo, pues dejaba de ver, igual que nosotros. Era un ser humano, pero tenía muchas virtudes que parece que no le entendimos. Bueno, otra que nadie le pone cuidado. Si hay alguien que le metió la mano a los caminos fue el Libertador, porque entendía en su visión estratégica que los caminos, la famosa frase de que todos los caminos llegan a Roma, él entendía que los caminos era la forma de agilizar más el movimiento de las tropas y de ganarle eh, espacios al adversario para conquistar esos terrenos e irlos independizando. Él veía en el desarrollo vial de trochas y caminos el, la línea espiral, la columna vertebral de su desarrollo. Y estos son temas que muy pocos historiadores o analistas del Libertador los tocan, porque se enfocan siempre en el documento y en lo que dijo y que lo que le contestó el otro, pero nosotros tratamos aquí de buscar eso. Hace unas noches comentábamos, bueno, ¿y cómo hacía Simón Bolívar para estar tan enterado de lo que pasaba en Europa? Porque los documentos que él iba publicando lo demostraban. Él estaba enterado de lo que pasaba en el viejo continente, estando metido en el monte y con tropas y con 1000 responsabilidades y atendiendo 1000 problemas aquí. Pues fue que al desarrollo vial le agregó algo muy importante, que fueron las comunicaciones, que claro, ya en Estados Unidos estaban creciendo, el correo ya era un correo formal, había correo formal que había impuesto la corona, entre la corona y el reino de la Nueva Granada, entre la corona y la Capitanía General de Venezuela, entre la corona y el virreinato del Perú, entre el virreinato de la Plata y la corona, el virreinato de la Nueva España y la corona, entre Estados Unidos y la corona, ya eso existía, pero era un correo exclusivamente del poder, y todo lo que se enviara tenía que pasar por el control de ellos. Y Simón Bolívar, con esa idea de que los estafetas tenían que moverse y traer y llevar, fue generando otro tipo de actividad. Claro, muy leales a la revolución, obviamente, porque era otro tipo de correo. Pero los invito a que escuchen de vez en cuando la emisora en la Universidad Javeriana por la noche, que es maravillosa. Hay un historiador muy documentado que habla de los tiempos del ruido y nos cuenta cómo en paralelo se fueron desarrollando otros correos que no se institucionalizaron porque las leyes de la corona no lo permitían, pero que fueron los que de manera paralela facilitaron la independencia. Y muchos de los del correo oficial, queriéndolo o no queriéndolo, intencional o no intencionalmente, facilitaron eso. Pero para que ese correo fuera más expedito, que necesitaban? Pues vías.
Bolívar fue el primero que visualizó para este continente el transporte multimodal, o sea, de combinar ríos y que ya existía, obviamente, porque era la manera en que se movía la gente, pero el que le dio una visión de que eso hacía parte del desarrollo fue él. ¿Será que le hemos captado la idea del Libertador? Con las limitaciones que tenía, obviamente, no vamos a compararlo de ahora. Otro punto del Libertador Simón Bolívar, en la Armada Nacional lo cuestionan muchísimo. ¿Por qué Simón Bolívar mandó desmovilizar la Armada después de la batalla de que independizó Venezuela, la de Carabobo, la de Maracaibo, en el Golfo de Maracaibo? ¿Cuál fue el problema? Que Bolívar vio que en ese momento formar una armada sólida no era, no estaba en condiciones de hacerlo por los recursos que tenía el Estado y que primero tenía que independizar al Perú y a, y a Bolivia y seguir si le dejaban, porque era armar un paquete, era que todos pusieran para, no que hubiera cada uno con su propia armada chiquita, sino armar una armada que fuera capaz de ir y enfrentársele a la corona española ya, y si los británicos también les daba por guiñar el ojo, pues también llevaban del talego. O si le ocurría a los austriacos y a los alemanes organizar alguna invasión contra América con los franceses, ahí estaba esa armada. Entonces él le dio prioridad a la fuerza terrestre, pero siempre estuvo, es más, su carrera se fundamentó sobre la fuerza militar y fue un militar a capa y espada, fue un hombre convencido de la necesidad de una estructura sólida militar. No le han entendido esa parte y es difícil convencerlos, ¿no? Como tan difícil es decirle a los peruanos que fue el libertador de ellos. Pero los hechos son los hechos. La otra cosa que tenía el libertador era que era demasiado inteligente y captaba dónde estaban los puntos débiles y fuertes, porque era en esencia un psicólogo pragmático. Él, con el solo hecho de leer los comunicados que le enviaban, las cartas, sin conocer las personas, se iba formando una, como un perfil de los dirigentes, y por eso cuando llegaba a hablar con ellos ya llevaba la ventaja porque había visualizado más que los demás. O sea, tenía unas condiciones innatas impresionantes, como también una innata en el liderazgo de hasta atreverse a desafiar a los propios soldados a nadar con ellos y demostrarles que les podía hasta ganar, de ir al mismo ritmo que iban los soldados por el monte, de vivir las mismas dificultades que tenían sus tropas. Entonces también tenía esa habilidad de buscarle la solución a los problemas evitando la violencia, pero no pudo. Estando después del problema de la convención de Ocaña, estando tratando de reorganizar el país, entonces los peruanos les dio por atacar a Tarqui y tuvo que enviar a Sucre y luego ir personalmente hasta allá a limpiar esa zona de contradictores. Y los enemigos de Bolívar se encargaron de darle pedal al general Córdoba, que era un gran general, militarmente era lo mejor, pero parece que intelectualmente no era tan hábil y cometió el error de levantarse contra el Libertador. Y él envió a la Legión Británica, que era una fuerza élite en ese momento, a que sofocara esa rebelión. Lo que hicieron fue asesinar a Córdoba, o sea, todos lo traicionaron. Y de remate, a los pocos meses, le asesinaron a Sucre, que era el heredero. Bolívar lo llamaba el hombre que era tan valiente como un César, y pues daba a entender que era tan inteligente y tan capaz como él, y no nos cabe la menor duda. El trabajo que hizo como senador por la provincia de Quito o por actual Ecuador, eh, mientras pudo participar en los debates, el general Sucre siempre demostró ser un hombre de una visión distinta y entender que las soluciones a los problemas no eran la violencia. Entonces Bolívar tenía esa otra cualidad, que no era perfecta, claro, tendría defectos, porque repito, las manos de él también tenían 5 dedos como las de nosotros. Y también comía, y también dormía, y también se cansaba, pero tenía una visión diferente. Y aunque no hay muchos documentos, quizás algunos historiadores tengan más que otros, pero es que se dedican es mucho al elogio y a las frases bonitas, todavía no se ha decantado eso.
pero sí es evidente que el Libertador sabía que el proyecto de Colombia, no la Gran Colombia, porque eso nunca existió en la mente de él, Colombia, Colombia, o sea, entendamos la Colombia como la que hemos dicho, debía quedar tan pronto él ya las fuerzas le faltaran porque era consciente de la cantidad de enfermedades que tenía Verbigracia cuando pasó por Cali y le dieron prácticamente fue cianuro para curarle una diarrea. Eso le afectó completamente el sistema digestivo y después padeció varias veces de lo que llamaban el vómito negro. Él era consciente que en cualquier momento se iba, pero también era consciente como líder que el único que le cabía en la cabeza y tenía la capacidad de dirigir el proyecto era el mariscal Sucre. Pero ya sabemos que los envidiosos lo asesinaron a mansalva yendo de regreso para el Ecuador. Entonces, esta es una lista de algunos de los aspectos que nos legó el Libertador, porque hay muchos más, ¿no? Comenzando que nos legó la República, con todos los defectos. Nos legó la enseñanza de que todo debe ser de acuerdo con la Constitución y muchísimas cosas más. Pero con base en esto, mi coronel Fuentes, si ya puede, o si no, mi coronel González, le pediría, no, mejor mi coronel González, porque Fuentes tiene ya dificultades, mi coronel González que nos ayude con la sala con esta primera pregunta. ¿Qué temas argumentaría usted ante un auditorio de liderazgo de su partido político frente o en torno a la incomprensión de los dirigentes políticos de la época alrededor del legado del Libertador? Porque es que no lo entendieron. Entonces, en este momento que el país vive tantas dificultades y que acabamos de ver algunos puntos de la visión del Libertador, ¿cuál creería usted que hay que incentivarle a su partido político para que la gente que está metida en la política entienda que es que gobernar no es solamente para que les hagan honores o para repartirse el poder, sino para tener un legado, una visión de país, de conjunto, de Estado hacia adelante? O sea, un concepto geopolítico. Adelante, mi coronel González. Muchas gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Entonces vamos a centrar nuestra mente en escudriñar la incomprensión de los dirigentes políticos de la época de El Libertador con respecto a esa dicotomía entre el gran guerrero y el gran político, pero que aunque era triunfante con la espada, pues no era entendido con, con el razonamiento, con la mente, con la deliberación. Entonces vamos a proceder de acuerdo a la lista, como se fueron registrando el ingreso. Y iniciamos con mi coronel César Saavedra. Adelante, por favor. Mi coronel, buenas noches, qué pena, no sé, hoy estoy como en escucha porque es que no estoy conectado al computador, estoy en el teléfono y no me ha sido muy buena la señal, mi coronel, qué pena. No se preocupe, mi coronel. Manténgase a la escucha si puede y ya irá comprendiendo las ideas a medida que transcurran las intervenciones. Entonces damos la palabra a la autora Etel Luján. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel Iván González. Eh, Hay muchas condiciones como la tuvo este libertador y muchas personas actualmente sigue ocurriendo que no pueden hablar pero escriben muy bien, muy, pero muy bien. Y es lo mismo, procediendo se puede juzgar del mismo modo porque eh, es un arte, tanto el saber defenderse como que es defenderse también, lo que se dice y lo que se escribe. No condice una cosa con otra y no hay fallas en la actitud ni nada por el estilo. Son falencias, considero que son falencias y no es ni falta de atención ni desarrollo de la inteligencia o es, es, es un problema en cada persona. Las condiciones en que vivió el Libertador, además, eh,
eran pobres en ese sentido, porque ¿con quién hablaba? Porque tenemos bajones. Bueno, cuando una persona no tiene con quién hablar o apoyarse, ¿cómo puede salir del problema? Pienso que es el porqué. Muchas gracias. Gracias, doctora. Usted aborda otra característica del Libertador muy significativa, que tenía pésima ortografía y peor caligrafía, pero se tenía que apoyar con diestros em, calígrafos que le transcribían sus rápidos y profundos pensamientos al papel. Continuamos entonces con el turno para mi general Hipólito Herrera. Adelante, mi general. Muchas gracias, mi coronel González. Muy buena noche para mi coronel Villamarín y para todos los participantes en esta aula virtual. Pues de verdad que agradecemos a mi coronel Villamarín y lo felicitamos por tan importante tema, retrotraernos a la historia del momento y lógicamente posicionarnos en el momento de hoy. Pues los temas que argumentaría de la incomprensión de los dirigentes políticos de la época en torno a ese legado, gran legado del Libertador. Sería el de la lista que nos ha mencionado anteriormente. Uno de ellos sería el de una verdadera educación y política anticorrupción y anticlientelismo. Recordamos una frase, como recuerda mi coronel Villamarín, del Libertador, que nos heredó en el sentido de que un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Esta es una gran filosofía, una gran doctrina, que de alguna manera es lo que nos ha pasado a nivel de Latinoamérica y de muchos países y de muchas sociedades, porque desde ese momento quizá no se estructuró una verdadera proyección, una visión, no obstante que el Libertador lo hacía ver, de educar verdaderamente de alta, de alta, con una educación de alto valor a ese pueblo colombiano y latinoamericano para que visionáramos una respuesta, una alternativa de solución y unas oportunidades de solución a las necesidades que ya se conocían y que se iban dando. De igual manera, eh, consideraría que no se interpretó en el Libertador ese proyecto político estratégico de Estado de largo plazo que debía consolidarse y desarrollarse para precisamente sacar a esos pueblos de la situación tan compleja y tan difícil que tenía después de libertarlos de la hegemonía española. No se generó en esos líderes de la época eh, un liderazgo político-administrativo que fuera consolidando precisamente eh, el crecimiento, el progreso y el desarrollo necesario. Eh, mm, También faltó quizá seguir consolidando el poder y la autoridad sustentados en lo que él tenía capacidad, conocimiento y visión, sustentados fundamentalmente en la legislación que existía en ese momento. Se fue diluyendo esa autoridad y ese poder. Hemos carecido de una autoridad legítima, sólida. Se ha ido diluyendo desafortunadamente, como dice alguna frase también, que cuando un crimen queda impune, la autoridad se desvanece y la población y la comunidad se desvanece también, se diluye. Entonces eso nos ha ido pasando de alguna manera. Eh, Definitivamente
todo lo que nos ha pasado desde el comienzo de esa épica histórica, pues nos da por concluir que definitivamente el ser humano somos impredecibles, insaciables, insatisfechos y violentos aún contra sí mismo por naturaleza. Hoy lo estamos viviendo de mucha manera y no entramos en estado de conciencia, de visión, de futuro, de liderazgo y de alternativas de solución. Y diría en términos generales que esos son temas que se han generado por la incomprensión de la visión que nos heredó el Libertador, y de verdad, nuevamente le agradezco a mi coronel Villamarín por traernos un tema tan importante y de recordarnos que definitivamente no hemos sido capaces de reconocer ese poder y ese valor de que nos hayan traído la libertad, la independencia, la autonomía como país y como sociedad. Muchas gracias, me excusa por abusar del tiempo. Gracias, mi general. Mi coronel, si es tan amable, nos coloca en la pantalla la exposición, el listado de la exposición de sus ideas para que sirvan como apoyo a los participantes. Pues nos hace usted recordar, mi general, que otro distintivo del Libertador fue la sensatez. A los pocos días de haber vencido en Boyacá, ya estaba deseoso para irse al sur, dejando a un pensador, aunque no fuera de sus máximos afectos, pero con más capacidades administrativas en el gobierno de la Nueva Granada, y él continuar su campaña militar, que él perfectamente se hubiera podido quedar aquí ejerciendo el gobierno civil, pero le dio prioridad a la sensatez de tener que seguir la campaña de limpiar el continente de españoles. Entonces, a continuación, damos la palabra al historiador Eduardo Patiño. Adelante, por favor, don Eduardo. Buenas noches. Bueno, en cuanto a la pregunta, que está muy interesante, la cuestión es que a Bolívar y las élites dirigentes, solamente no de nada, sino de Hispanoamérica, malentendieron su proyecto histórico. Es decir, no entendieron el proyecto histórico que tenía para el Hispanoamérica y el futuro. Él sabía que después de la independencia, las nuevas potencias emergentes de Europa iban no digamos que apoderarse, pero sí iban a entender en Hispanoamérica por los recursos que Hispanoamérica tenía. Entonces sabía que Hispanoamérica no podía volver a un orden neocolonial. Y fue en lo que caímos porque no lo entendieron. Él, a través de la Constitución boliviana, buscaba precisamente fortalecer y crear esa Confederación de Estados Hispanoamericanos, esa anfitrionía, para que pudiera fortalecerse Hispanoamérica mediante una ciudadanía común, una flota, mediante tratados pacíficos, el caso de diferendos limítrofes. Mm, También una integración de los mercados hispanoamericanos, proteger las industrias de los hispanoamericanos, crear carreras técnicas, que él decía que era lo que hacía falta, porque lo que predominaba era el agro, la minería y el comercio. Mm, De la misma manera, pues entonces malentendían ese proyecto histórico que él tenía, y de la misma manera malentendieron o malinterpretaron lo que él tenía proyectado para que en la República de Colombia, en su proyecto de reforma de la Constitución de Cúcuta con José María de Castillo Herrera, que era una constitución de 8 años presidenciales, con mayor énfasis en el Ejecutivo, para poner y para agilizar las reformas que se debían hacer, porque la premura, mejor dicho, los debates del Congreso, los del Legislativo, hacían perder mucho tiempo para esa premura de reformas que se debían hacer. Asimismo, pues abogaba por una
un refuerzo de la industria, promover la industria, protegerla, así como fortalecer las fuerzas militares para que también generaran obras sociales y fueran protector de las causas sociales. Y pues crear un liberalismo de acuerdo a las realidades hispanoamericanas, porque él sabía que el liberalismo, al implantarse el liberalismo a través de la Constitución del Cúcuta, la República de Colombia se chocó con una pared. Perdón, perdón. Entonces, él quiso modificar esa Constitución para precisamente modificarla de acuerdo a nuestras realidades. Es por eso que, por ejemplo, el proyecto educativo, es decir, lo que hizo fue llamar a los jesuitas, porque los jesuitas como, pues, también tenían esa cuestión, o sea, los jesuitas de la época del siglo XIX tenían esa cuestión de la reforma hacia el Estado, la crítica hacia el Estado. Entonces, dejar a un lado esa doctrina utilitarista de Bentham, que lo que estaba haciendo era crear un impacto social. Entonces él sabía que pues con la religión de los, bueno, no la religión, sino la educación de los jesuitas, que también eran pragmáticos, eran un poco críticos del Estado, entonces se podía formar una educación constructiva. Y de la misma manera, pues eh, trató de combatir la especulación porque tan pronto se dieron las reformas económicas de libre mercado a plenitud, entonces lo que se formaron fue una ola de atletistas y especuladores tremendos. El Bolívar tuvo que hacerle frente a esa situación. Y Gracias, tanto así que, Eduardo. por ejemplo, retornó las propiedades a los despojados. Ya para terminar, entonces, la cuestión es que Bolívar está más adelantado en los demás y las élites de la época solo veían mantener el orden neocolonial, a pesar de que, a pesar de que se separaron de 300 años de dominación española. Gracias. Gracias, muy amable. Me permito centrar el pensamiento de los participantes en el núcleo de la idea, que consiste en el por qué no se entendía en esa época y en el campo político al Libertador como gobernante civil, en sustitución de sus capacidades militares y su mentalidad geopolítica continental. Entonces, damos la palabra a mi coronel Jairo Giraldo. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel Iván González. En un auditorio de liderazgo de mi partido político, yo argumentaría todo a una sola frase: la ignorancia. Ahora voy a explicar el por qué. Creo que el libertador Simón Bolívar era un hombre adelantado para la época. Y era un estadista con visión de estratega y una estratega con visión de estadista. Es decir, que reunía las dos condiciones que permanentemente tenemos en la fundación. Creo que los políticos de la época no percibían en ese momento. No digo que no hayan sido inteligentes, digo la palabra ignorancia por desconocimiento, de que este hombre estaba proyectando a muchísimos años todos los países o los estados de la Gran Colombia. Y creo que ese sería o fue el gran error de los políticos de la época, no comprender al Libertador en su momento. Tanto que años después y aún en este momento, todo ese legado del Libertador ha tenido un fin exitoso. Y hoy en día, ese legado creo que está retrocediendo por las acciones de algunos gobiernos de esta gran Colombia que hoy en día ya están como estados. Muchas gracias. Una feliz noche. Gracias, mi coronel, por su ilustrativo comentario. A continuación, la palabra para mi coronel Ramiro Saldaña. Adelante, por favor. Buenas noches, mi coronel González. Muchas gracias, mi coronel Villamarín, por su disertación tan clara que uno realmente aprende.
en estas cátedras virtuales y un saludo especial para mis compañeros de este campus virtual de Fundel. Creo que la incomprensión se podría hacer por muchos deseos de tener poder y la envidia por la grandeza del genio de la gloria del Libertador. El por qué, yo me uno al por qué lo expresado por mi coronel Jairo Giraldo para no repetir lo mismo. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. A continuación, el turno para mi sargento Sanders Landazuri. Buenas noches, mi coronel. Especial saludo para todos los presentes en esta aula virtual. Buenas noches. Indudablemente, unos aspectos principales que fueron comprendidos y que son necesarios difundirlos en estos seminarios de liderazgo, en la construcción de políticos con pensamiento real. Creo que en relación al Libertador hay tres temas principales que quiero tocar. Uno que es la unidad de pensamiento en relación a la patria grande. A ver, la clase política local impulsada en cierta forma por sus intereses, como nos lo explica mi coronel Villamarín, esos intereses regionalistas, el federalismo y los particulares como tal, no pudo o no quiso en términos generales ver más allá de sus fronteras inmediatas. Estas gentes, esta clase política local, eh, defendiendo sus intereses en términos generales, se cerraron y prefirieron la formación de estados nacionales separados. El otro es la concepción de un poder ejecutivo fuerte. Esa clase política liberal y los opositores como Francisco de Paula Santander vieron a esto como una amenaza a esa libertad y a la democracia representativa que en cierta forma ellos manejaban. En términos generales, lo acusaron de ser un tirano, de ser dictador, pero dictador en concepciones ya de extrema. Y eso es un elemento muy importante a analizarlo. Otro fue la concepción de la inclusión social y de igualdad. Fue incomprendido el Libertador en relación a cómo él desarrollaba los discursos en relación a las oligarquías, terratenientes y privilegiados, es decir, no única y exclusivamente con todos los factores que vemos con personas que quieren replicar los discursos, pero ¿qué le falló al Libertador? Es decir, ¿cuáles fueron los elementos esenciales que la vez pasada se los decía que realmente nunca manejó un plan de riesgo físicos, políticos y sociales en relación a él? Era muy confiado. Y ojo, también yo no sé, quiero hacer esta salvedad en relación a que hablamos de las virtudes del Libertador, pero el Libertador es cierto, era un genio, es cierto, tenía muchas chispas, sí, pero tras de estos grandes genios hay equipos. Y el Libertador lo que era un buen líder, a la parte que llegaba, se rodeaba de muy buenos pensadores. Es decir, los equipos del Libertador es lo que en su momento la historia los ha ido rezagando. Recordemos que él venía también de hacer parte de unos grupos por allá europeos. Entonces, en ese sentido, traía toda la esencia de buscar siempre a esos líderes económicos, empresarios, comerciantes que pudiera servir a la causa. No es única y exclusivamente él el visionario, él el que hizo todo. No, aquí habían grandes equipos también trabajando alrededor de muchas ideas. Entonces, con esos tres conceptos termino mi alocución en relación a la unidad, al poder ejecutivo fuerte y a esa inclusión social, a esas nociones que eran realmente incomprendidos en ese tiempo y que tenemos que manejar todos dentro de estos seminarios de liderazgo. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi sargento. Usted nos hace acordar de algunos detalles adicionales del Libertador. Esta es mi intervención como participante. Recordemos que desde muy jovencito se fue a Europa con su buen cargamento de cacao y de tabaco, pero en México lo cogió la iliquidez y tuvo que pedir prestado o que le enviaran dinero rápido. Entonces,
Por esa razón, quizá por ese modo de vida y de pensamiento desde muy joven, sí, como dice mi sargento, se fue a Europa, se puso en contacto con personajes, con su amigo Humboldt y Bonpland, y también con sus amigos de la familia, de su esposa, de sus familiares y de sus representantes comerciales que también le ayudaban con la venta de la producción de sus haciendas. Pero se fue ilustrando, entonces se convirtió en un gran lector y se enriqueció mucho mentalmente, analíticamente, de los filósofos griegos y los romanos. Leyó mucho sobre la República, la creación de la República Romana, Cicerón, Séneca y todos ellos. Y entonces creo que como es característica de todos nosotros los seres humanos que somos torpes en algunas cosas, pero sobresalimos en otras, entonces él sobresalió por su pensamiento global, geopolítico, macro, estratégico, que mezcla lógicamente la política con la milicia. Era lo necesario en ese tiempo, en su tiempo, y sobre todo tenía mucha prioridad los ejércitos, las guerras europeas, las batallas y todas esas cosas. Y por esa razón entonces, y para contestar la pregunta, pues aquí no éramos tan lectores. Sabemos muy bien que a Nariño le dificultó traer libros y traducir libros franceses y los derechos del hombre y todas estas cosas. Entonces, sí, no estábamos muy ilustrados, no éramos muy analíticos, aunque nos dábamos ínfulas de serlo, porque nos dedicábamos a los detalles de la estética, la presencia, la apariencia, los vestidos, las modas, las joyas y todas estas cosas, como también sucede todavía mucho entre nosotros. Entonces, políticamente no era posible, el ambiente no le era favorable para que fuera entendido y comprendido. Esta es mi apreciación. Damos la palabra a mi coronel Villamarín. Adelante, por favor. Bueno, mi coronel, entonces vamos con la otra. Les pedimos que esta sea más corta la respuesta para que nos alcance el tiempo y podamos cerrar a las 7:30 como corresponde. ¿Qué aspectos estructurales propone para reorientar a Colombia con base en el legado del Libertador? Uno o dos, y la respuesta muy corta, por favor, para que tengamos el tiempo de hacer el cierre como corresponde al fin de año. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Entonces, nuevamente reiniciamos con el orden de la lista. Y por favor, adelante, mi coronel César Saavedra, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches nuevamente. Yo tocaría un tema muy importante y es la educación. Yo creo que eso es lo que nos ha hecho falta a lo largo y ancho de todo, desde nuestra independencia hasta el día de hoy. No tenemos la educación y eso es lo que falta. Cuando se carece de eso y de los valores y de los principios, pues indiscutiblemente que no avanzamos. Un pueblo ignorante, o sea, alguien decía que si supiéramos el valor del entrenamiento, no pensaríamos lo ignorante que queda la persona de no hacerlo. Es muy importante utilizar recursos, poner todo lo posible para que la gente progrese, se eduque y se forme, y eso es lo que nos llevaría a tener una Colombia con otra visión y con otra versión más actualizada de lo que nosotros queremos. Yo le apostaría a la educación indiscutiblemente, porque creo que es la que nos ha llevado y nosotros lo vemos con la educación de nuestros hijos, con la flexibilidad de ellos, cómo ellos, en la medida de que aprovechan el tiempo, logran avanzar y logran entender este mundo de una manera más compleja y seguramente más ordenada. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Damos la palabra entonces a la doctora Etel Luján para que nos dé su impresión cómo los colombianos debemos orientar el legado del Libertador. Muchas gracias, coronel González. Tiene razón el compañero que habló sobre la educación anteriormente. Pero creo también que la comunicación
y la organización en la administración de los partidos políticos que llevan al liderazgo de una persona y lo que consigna serlo, debe tener una formación muy, muy buena. Y en política, por supuesto. Creo que no hay mucho más que explayarse. En cuanto a temas, considero que es comunicación, organización y proyectarse. Muchas gracias. Gracias, doctora. A continuación, el turno para mi general Hipólito Herrera. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel González. Pues definitivamente aspectos estructurales serían muchos, necesariamente. Se nos haría muy larga, extensa la lista, pero para reorientar a Colombia con base en el legado del Libertador, definitivamente recordar que desde ese tiempo, como dice el listado anterior de recuerdo, darle importancia a las prioridades o rescatar las prioridades fundamentales de un país y de una sociedad, de una población. En primer lugar, darle valor a lo que representa el territorio, que debe ser libre, independiente, soberano y autónomo. Posiblemente en este momento el nuestro no lo sea. Esas mismas condiciones, rescatarlas y darles el debido valor. En segundo lugar, la importancia de la población, que igualmente tiene que ser reunir esas características de libertad, independencia, soberanía y autonomía para tomar sus propias decisiones, pero eso sí, siempre sustentada en el imperio de la ley. Tercer aspecto, precisamente rescatar el valor y el imperio de la ley que debe imperar en todo el país. Lógicamente, recuperar los principios y valores que hoy hemos convertido en antivalores, y dentro de esos antivalores se le ha dado prioridad a la anomia, que es el no respeto de la ley y de las autoridades, y la anarquía, que es la imposición de doctrinas ideológicas de fracaso y no importantes. Necesariamente la educación, porque con base en ella precisamente la población va a tener el sustento de sus prioridades, y como último aspecto al menos el valor fundamental de la economía, que es la que sustenta la vida, el bienestar y la calidad de vida de toda la población y lógicamente de la existencia del Estado. Unas autoridades sustentadas en las prioridades sociales y necesariamente sustentadas en principios constitucionales y legales como la ética y la transparencia. Muchas gracias. Gracias, mi general. Perdón. Damos la palabra a Eduardo Patiño. Adelante, por favor. Bueno, en cuanto a la pregunta, yo creo que pues como de aspectos estructurales para reivindicar a la Colombia en base al legado libertador, pienso que pues se debe reorientar el liberalismo a una realidad hispanoamericana. También fortalecer la educación pública en base a una ética inmoral, como pretendía el Libertador. Crear el poder electoral dentro del orden constitucional para que el pueblo pueda tener una mayor participación e inclusión política dentro de lo público. Promover la anfitrionía, como lo propuso el Libertador, para unir y crear esa confederación de estados hispanoamericanos como siempre lo soñó. Fortalecer la industria mediante el desarrollo de carreras técnicas y la tecnología. Obvio que con un desarrollo sostenible, como dicen hoy en día,
aumentar y ampliar el mercado interno. Es decir, de las carreteras y las redes de caminos, pues abarquen todo el territorio nacional. Eso es lo que lleva un mercado interno. Eso lo demostraron los países industrializados. Combatir la especulación, porque es que la especulación es lo que lleva también a factores recesivos del orden económico. Y finalmente, fortalecer las fuerzas militares para la defensa de la soberanía y generar políticas de acción integral, con lo cual se puede lograr pues un aspecto social muy importante, porque el aspecto social también hay que tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Adelante, por favor, mi coronel Jairo Giraldo. Mi coronel, sería tan amable de colocar la ayuda de los 8 puntos del legado del Libertador, por favor. Si quiere, cedo la palabra mientras se la colocan y después me la haces tan gentil. Ya está. Bueno, Gracias. ya, listo. Ahí está. Listo, ya puedo responderla. Muchas gracias. Como quiera que la pregunta fue muy concreta y hay que escoger 2 puntos del legado para desarrollar la pregunta. Yo escogería primero las fuerzas militares sólidas y la segunda, la anticorrupción y el anticlientelismo. Con respecto a las fuerzas militares, creo que llegar a las fuerzas militares y de policía que tenemos en este momento, que tienen un prestigio a nivel internacional, no fue fácil. Y creo que en este momento están en peligro. Están en peligro por algo muy sencillo, porque estoy casi seguro que si queda nuevamente el que diga Petro, que es el del señor Iván, el talibán, este hombre lo primero que hace es integrar el ejército privado de Petro a las fuerzas militares. Así que no se les haga raro que tengamos dentro de las fuerzas militares a Mordisco y a Calarcá. Ese sería un punto importante. Y el otro minuto lo voy a utilizar en anticorrupción y anticlientelismo. Creo que lo que más le hace daño a Colombia es precisamente la mermelada, la corrupción en las gobernaciones, en las alcaldías, en los concejales, la corrupción en el Congreso de la República, corrupción que no solamente viene del gobierno, sino de las personas interesadas en una ley, que dan plata a los parlamentarios para que saquen las leyes. Creo que eso es vital. Y el anticlientelismo, que lógicamente permite que muchos de los departamentos administrativos de las mismas fuerzas militares sean entregados a políticos para que manejen la contratación. En la Policía Nacional, en el Ejército, en la Armada, en la Fuerza Aérea, es normal ver a políticos pendientes de la contratación para pintar carros, para comprar llantas. Solamente miremos lo que pasó con la compra de los 16 aviones de hoy en día. Muchas gracias, muy amables, una feliz noche. Gracias, mi coronel, por su capacidad cronométrica. A continuación damos la palabra a mi sargento Sanders. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Yo creo que sería necesario, es indispensable realmente hablar de 2 temas estructurales. Uno que es la teoría del control social. Aquí lo hemos representado en el pensamiento del Libertador, en los conceptos de anticorrupción y anticlientelismo, en términos también de Emily Durkheim, lo hablaba como la teoría en su momento de la desviación, ¿sí? Y nos hablaba justamente de esa anomia y que para tal efecto hay que llevar a cabo factores de regulación seria en una sociedad. Entonces, si no hay realmente unos controles, como lo establece esa teoría del control social, si no hay unos controles fuertes, pues créanme que se va a seguir manteniendo la anticorrupción y el clientelismo como tal. Educación hay. Colombia es uno de los países más educados, se puede decir, del continente. Y están demostrados, pese a los últimos resultados de las pruebas, está demostrado.
Lo que falta es realmente un control social de quiénes y qué y cómo se está realmente educando a las nuevas generaciones. En ese orden de idea, paso al segundo aspecto que tiene que ver, como lo pensaba en el legado del Libertador, cuando hablaba del desarrollo vial. Realmente yo hablo de fracturas territoriales y la ruralidad. Colombia hay que meterle la mano, es un elemento estructural que hay que meterle la mano. Basado en ese pensamiento libertador, hay que pensar realmente en esa diversidad del campo, realmente meterle obras al campo, en todo ese desarrollo vial del campo como tal. Entonces creo que ahí tenemos unos grandes elementos, dos elementos para hablar nomás de estos dos en relación a ese control social que debe de haber, ese control jurídico, esa fuerza coercitiva que limite al ser humano a ser desviado o ser corrupto o ser clientelista o dar mal una clase o ser ideológicamente permeado que de tal forma que quiere también inculcar sus ideologías a las nuevas generaciones a través de la educación, pues simple y llanamente con un muy buen control social, con una muy buena legislación que regule y frene y ponga realmente en cintura a ciertos elementos sociales que han creído realmente en el libertinaje como esencia de las ideas del libertador. Entonces yo creo que tenemos aquí dos elementos principales. El desarrollo del campo, vuelvo y le digo, en relación a esa inclusividad, esa productividad que se tiene que buscar de la ruralidad colombiana. Es horrible, les decía a ustedes la vez pasada, cómo regresa uno a Saravena y se da cuenta que esos pueblitos se quedaron todavía haciendo lo mismo, Tame, Puerto Rondón, todo el borde del río L, en fin, lo que estamos viendo es que realmente el campo colombiano quedó enquistado. Vemos mucha pobreza, vemos mucha desigualdad. Y ese término de desigualdad también hay que manejarlo porque se convierte en discurso. Pero sí hay unas fracturas territoriales en la ruralidad que toca meterle la mano. Y ahí estaban ya los planteamientos del legado libertador, pero hay quienes con intereses muy particulares y mezquinos no quieren hablar del tema. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi sargento. Mi opinión final no las centraré en ninguno de los 8 conceptos que nos expuso mi coronel del legado del Libertador, sino en uno que creo que lo consolida todo. Entonces, ¿cómo debemos reorientar ese legado en la actualidad del Libertador? Creo que en el ejemplo de la acción, de la ejecución, de la decisión, de la determinación, de que tengamos una democracia activa, participativa, funcional, aplicable, no tanto teórica ni filosófica, sino que esté bien aceitada y bien sincronizada, como toda la piñonería de un reloj de precisión, pero que marche en forma imparable y determinante, como él nos los legó ese concepto. Muchas gracias. Mi coronel Villamarín, por favor. No, muchísimas gracias a usted, mi coronel González, por habernos ayudado hoy con la moderación de la sala y desde luego a todos ustedes porque el solo título de que hemos llegado o que hemos concretado mejor del legado de este hombre tan grande que fue Simón Bolívar ameritaba que 5 días antes de celebrar ya casi los 200 años de la partida del padre de la patria, estamos celebrando ya 192 años de la partida del Libertador, 97 años, perdón, 190, ¿cómo? Ahora me enredé, sí, 197 años de la partida del Libertador. Estamos celebrando el próximo 17, pero ya la fundación no tendrá actividad ese día, por eso anticipamos este taller abierto. Y tanto el mérito de recordar la memoria y revisar, aunque fuera someramente, su legado, como las respuestas que ustedes han dado a las dos reflexiones son muy interesantes, porque nos pone a pensar como país, nos pone a pensar si hemos sido capaces de reflexionar en torno a lo que nos dejó el Libertador.
Entonces, primero vimos un listado, un legado que fue tomado como base por la mayoría de ustedes para responder las dos preguntas. La primera pregunta era, ¿cómo explicaríamos las razones por las cuales el Libertador no fue comprendido en su momento? Las respuestas que ustedes dieron todas apuntaron a problemas humanos, a problemas sociológicos, problemas sociales, problemas de la dinámica de las cosas como ocurrieron, y porque varios también lo dijeron, definitivamente el Libertador era un hombre adelantado a su tiempo. Entonces, además de la ignorancia, no falta de inteligencia, porque son dos cosas distintas. El hecho de ser muy inteligente no significa que sea muy ilustrado. La ignorancia del alcance del Libertador, de su visión, de su concepto de lo que era una república. También era muy difícil de entender de quienes venían del poder y consideraban que lo único importante era que ya no gobernaran los peninsulares, sino que le dieran el poder a ellos. Entonces ahí pasó y se suman un montón de factores, pero en síntesis ustedes se enfocaron muy inteligentemente y muy argumentativamente de punto. Y en segunda medida, cuando ya tocamos los aspectos estructurales, pues ya entramos a tocar mucha influencia en la educación, en hacer un conjunto, mirar las cosas en paquete, en combatir ya específicamente de esta lista los problemas que están bloqueando el legado del Libertador y construir, sobre todo, un Estado, que es lo que nos falta. No construir una burocracia porque eso nos sobra. Lo que nos falta es construir Estado, no burocracia, que es lo que se malinterpreta como Estado. Por eso hay el irrespeto a la autoridad, hay la tendencia a la anarquía, hay violencia, hay corrupción, hay abandono de las zonas rurales, porque no se interpretan elementos tan fundamentales como que si alguien dijera mi programa de gobierno es este y mi partido va a trabajar todo alrededor de esta cuestión, sería maravilloso. Pero desafortunadamente todavía nos falta mucho y la educación no solo es por la cantidad, sino hay que cualificarla, enfocarla, darle unos énfasis y poner unos objetivos. Es una tarea muy grande, pero como lo hemos dicho siempre aquí en Fundel desde el principio, es que si pretendemos que haya buena educación, a los primeros que hay que educar es a los políticos, ¿no? Y siempre ponemos el ejemplo de cuando el papá y la mamá son citados al colegio, al centro educativo infantil o primario, que el muchacho se está portando mal, joven, el niño. Y entonces todo el tiempo el psicólogo o la psicóloga le hace preguntas al papá y a la mamá, el niño no le dice nada. Porque es que a los que hay que mirar dónde está el problema en el papá y la mamá. Los políticos son el papá y la mamá de la ciudadanía, del pueblo, del conglomerado social. Y si no están bien educados, ¿qué calidad de educación pueden dar? Entonces se dedican a decir o que dieron muchos recursos para que terminen la corrupción o en sesgarla e ideologizarla, como nos ha pasado. Por lo tanto, este es un tema muy largo que nos deja como enseñanza la responsabilidad de la dirigencia política y la responsabilidad que tenemos todos de exigirle a esa dirigencia y de compartir con con tertulios, todo este tipo de reflexiones para que haya un concepto más claro de la política y de la forma como se debe manejar la política y en este caso particular de ese legado tan intenso y tan extenso que nos dejó el hombre más grande que ha parido esta tierra americana que se llamó Simón Bolívar Palacios. Con este conversatorio que nos pareció excelente, brillante por parte de ustedes, la participación y la sinergia, además de la lealtad con el compromiso que tenemos de mantener vivo este escenario académico que luego se reproduce en videos y va llegando a muchas más personas. Cerramos por este año, ya por la próxima semana inicia la temporada de las novenas y recogimiento, las personas que viajan, y entramos en una tradición que ya es centenaria en nuestro país y que hay que mantenerla con nuestros herederos porque es parte de nuestra cultura. Pero pasado todo ese fervor de las fiestas navideñas y de la bienvenida del año y los paseos de familia, etcétera,
Retornaremos aquí el martes 20 de enero a las 7:30 de la mañana con nuestro programa de la memoria histórica y a las 6 de la tarde con más actividades académicas de análisis permanente. Habrá mucho y este mes pues el mundo seguirá moviéndose en este mes de descanso en muchos eventos y tendremos más y más temas para analizar y para seguir formando esta mentalidad analítica profunda. A todos ustedes les deseamos desde nuestra fundación, de nuestro equipo, para sus familias, lo mejor de lo mejor, mucha tranquilidad, mucho esparcimiento, que no vaya a haber ninguna noticia desfavorable para ninguno en sus hogares, que podamos todos disfrutar, no con riquezas ni con actividades extravagantes, sino con la sencillez de la familiaridad de nuestra cultura colombiana este fin de año y podernos encontrar con familiares que llevamos tiempo sin vernos por alguna razón. Y aquí estaremos nuevamente. Mil y mil gracias a todos. La fundación se ha mantenido gracias a ustedes y a ese aporte permanente, porque esos videos están quedando y si ustedes los revisan cada día tienen, aunque sea una visita más, y eso va sumando porque alguna persona se interesó por lo que aquí tratamos. Y al final es como una especie de filmoteca llena de información para dilucidar toda esta temática. Así de que para todos un feliz año, una feliz Navidad y que Dios nos siga bendiciendo a todos. Gracias, mi coronel. Igual para usted y para todos los compañeros de esta aula. Gracias. Feliz noche. Igualmente, bendiciones para todos, un excelente fin de año y un gran 2026. Muchas gracias. Gracias y feliz año.